distinguidas damas y caballeros que nos acompañan en este hermano evento, muy buenos días. Tengo el honor de conducir en esta primera parte de la mañana de hoy el segundo bloque de exposiciones relacionadas al tema central del simposio denominado El poder naval en una era de competición marítima. En el presente bloque se presentarán dos conferencias, las cuales están relacionadas a la cooperación regional en el Atlántico Sur, ambas vistas desde una perspectiva sudamericana, específicamente de la Armada Argentina y de la Marina de Brasil. En 1980, la Organización de las Naciones Unidas crea la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, denominada SOPACAS, organización conformada por 24 países ubicados en ambos lados del Océano Atlántico. Tiene entre sus objetivos comunes no solo la cooperación en materia de seguridad y defensa, sino también el desarrollo de la región con el fin de crear mejores condiciones de seguridad en las operaciones comerciales por vía marítima. Como primer expositor tenemos al señor vicealmirante Julio Horacio Guardia, jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, quien disertará sobre la cooperación regional en el Atlántico Sur y que tratará sobre la compleja relación geopolítica que convoca a actores regionales y extrarregionales cuya presencia ratifica su importancia en materia de recursos, comunicación bioceánica y proyección antártica, por lo que se debe alcanzar la interoperabilidad y cooperación necesarias en el área marítima del Atlántico Sur. Asimismo, el expositor señala que una forma de dar respuesta a los riesgos, amenazas y problemáticas comunes del sector de la defensa es precisamente a través del establecimiento de mecanismos regionales y bilaterales de cooperación e integración, cuya finalidad es robustecer el compromiso de sus estados con los esquemas de seguridad colectiva, mundial, regional y subregional, incrementando de esta manera la medida de confianza mutua, compromiso, normas compartidas y cooperación militar, tanto bilaterales como multilaterales. A continuación, dejo con ustedes al señor vicealmirante Julio Horacio Guardia. Ante todo, quiero expresar mis felicitaciones a la Marina de Guerra del Perú por su bicentenario y mi agradecimiento por darnos la honra de poder acompañarlos. Para la Armada Argentina, este evento representa una oportunidad de reflexión y un ámbito propicio para transmitir nuestra visión sobre el mar, un espacio que compartimos y en el cual, entiendo, existen desafíos comunes para las fuerzas navales de nuestros países. Nuestra vida cotidiana se encuentra inmersa dentro del fenómeno de la globalización. Lo que vestimos, comemos e incluso el clima es el resultado de la integración de factores locales cuyas consecuencias podrían repercutir a miles de kilómetros de distancia. La pandemia ocasionada por el COVID-19 es un buen ejemplo de lo complejo e interrelacionado que es el mundo actual. En este mundo interdependiente, los desafíos difícilmente sean privativos de un solo país, y para su abordaje se requiere de acciones a ser tomadas en conjunto. El mar no es ajeno a ello. De hecho, es la gran vía internacional de intercambio comercial, una importante fuente de obtención de recursos que consume el mundo y desempeña además un papel fundamental en la regulación del clima. El ámbito marítimo es un escenario dinámico y complejo. La determinación de los espacios jurisdiccionales, el ejercicio de la libertad de la navegación, la explotación de sus recursos e inclusive los esfuerzos por adquirir un mayor y más amplio conocimiento del medio están hoy cada día más vigentes. En su inmensidad conviven en una forma cada vez más intrincada de relación fenómenos como la investigación científica marina, la pesca y el transporte, entre otros. El constante incremento de la población mundial y las consecuentes demandas de alimentos y recursos energéticos
revalorizan día a día el papel de los océanos, a la vez que impulsan un creciente deterioro del medio ambiente marino. Como resultado de ello, el mar se afianza como un espacio a vigilar, siendo esta la tarea fundamental de las armadas de la región. Como resultado de ello, el mar se afianza como un espacio que requiere ser preservado y explotado responsablemente. Si bien se observa una mayor conciencia mundial sobre la importancia vital de los océanos, existe un debate sobre la necesidad de contar con nuevas normas jurídicas para atender los actuales desafíos. Nuestra ley del mar logra, recién en 1982, luego de varios siglos de interacción de los distintos países en el mar, logra un digesto con consenso internacional. Desde allí, los últimos 40 años, a mi entender, ha habido cambios muy significativos que requieren tal vez de normas complementarias. Así, entre otros, podemos observar pujas interestatales, planteos entre las libertades que consagra el derecho internacional y los derechos soberanos de los estados ribereños, el surgimiento de áreas marinas protegidas como herramienta de protección y preservación y el surgimiento de organizaciones particulares y no gubernamentales como nuevos actores. Lo hasta aquí expuesto nos presenta los distintos espacios marítimos como ámbitos de competencia, pero simultáneamente como una oportunidad de cooperación regional. La República Argentina se encuentra ubicada en el extremo suroccidental del globo, en el hemisferio marítimo por excelencia de nuestro planeta. Cuenta con una extensa costa que la convierte en un país marítimo por naturaleza geográfica. Dependemos del mar para insertarnos en el mundo. Dependemos del mar como ruta de transporte comercial, como vía de comunicación, como fuente de recursos energéticos y alimenticios. Desde esta perspectiva, el siglo XXI encuentra al mar como un escenario protagónico para nuestro país y con varios desafíos a enfrentar. En primer lugar, no puedo dejar de expresar como uno de ellos la aspiración permanente de nuestro país de recuperar de manera definitiva nuestras Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes. La República Argentina ha otorgado rango constitucional a este objetivo y ha definido a la vía diplomática para su concreción. Sin duda, este hecho redundará también en la consolidación del Atlántico Sur como una zona de paz y cooperación. La naturaleza nos ha favorecido con una plataforma continental que se extiende en determinados lugares más allá de las 200 millas náuticas. La Comisión Internacional de Límites de la Plataforma Continental ha aceptado la presentación argentina y sus recomendaciones fueron adoptadas y plasmadas en una ley nacional. También somos responsables por la preservación de uno de los caladeros más ricos del mundo, de variada biodiversidad que atrae la presencia de innumerables buques extranjeros que explotan los recursos en la adyacencia al límite de la zona económica exclusiva, de forma no controlada ni regulada. La extracción, más allá del nivel sustentable de los recursos, puede generar un agotamiento de los mismos y requiere la concientización de la comunidad internacional para evitarlo. Las armadas, junto a otros actores estatales, cobran singular relevancia ante la necesidad de coordinar acciones interagenciales eficaces para su protección. El conocimiento del entorno marítimo como herramienta para la toma de decisiones debe ser completo, actualizado y preciso, tendiendo a reducir la incertidumbre, minimizar los riesgos y fortalecer la capacidad de anticiparse a los hechos. El ámbito científico también cumple un rol protagónico en la obtención del conocimiento marítimo. Nuestro país ha implementado una iniciativa conocida como Pampa Sur, que busca fortalecer las capacidades del sistema científico-tecnológico para contribuir con las políticas públicas relacionadas con el mar.
En respaldo a dicha política, la Armada Argentina colabora activamente en el proceso de análisis, autorización, apoyo, vigilancia y control de la investigación científico-marina en el país. Todos estos desafíos planteados muestran un escenario internacional en rápida transformación. La creciente demanda por los recursos y en particular por los del mar genera diferencias entre los estados, organizaciones internacionales y actores particulares con distintos intereses. Es así que resurge un escenario marítimo en el cual se pone en evidencia el enfrentamiento de distintas visiones por el control de los espacios de interés. Como ya mencioné anteriormente, el constante aumento de la población mundial, la escasez de alimentos y otros recursos naturales altamente valorados traen consigo el aumento de la competencia entre los distintos estados por el acceso a los mismos, en el caso particular del ambiente marino. En un marco general de recursos siempre escasos y demandas siempre crecientes, cobran una relevancia particular las iniciativas cooperativas en el marco regional y el trabajo interagencial para lograr mejores resultados. En nuestro país hemos fortalecido el trabajo combinado con nuestra Prefectura Naval Argentina, no solo intercambiando información, sino también coordinando operaciones en el mar, patrullas, capturas de buques que pescan ilegalmente en nuestra zona económica exclusiva. Esto se enmarca en convenios suscritos oportunamente por los respectivos Ministerios de Defensa y Seguridad. En este sentido, la cooperación internacional se ha mostrado como una herramienta novedosa en la lucha contra la pesca ilegal. Nuevamente, nuestra Prefectura Naval, hoy representada aquí por su jefe, el Prefecto Nacional, ha utilizado recientemente el mecanismo de la notificación púrpura a través de Interpol, mediante la cual otros estados colaboraron en una persecución virtual de un buque que había pescado ilegalmente en nuestra plataforma, el cual optó por regresar al territorio argentino y someterse al proceso correspondiente. En diferentes lugares del mundo, la tendencia a la conformación de mecanismos de coordinación entre organizaciones y la suscripción de acuerdos subregionales han demostrado su capacidad de producir resultados virtuosos, permitiendo que sean los actores locales los encargados de implementar las decisiones adoptadas por organismos internacionales. Una forma de dar respuesta a los riesgos y amenazas comunes en el sector de la defensa es precisamente a través del establecimiento de mecanismos regionales y bilaterales de cooperación e integración, cuya finalidad es robustecer el compromiso de sus estados con los esquemas de seguridad colectiva mundial, regional y subregional, incrementando medidas de confianza mutua, compromiso, cooperación militar, tanto bilateral como multilateral. Desde hace décadas, las armadas de la región han profundizado e incrementado su participación en actividades operativas, ejercicios combinados, intercambios y en el desarrollo de organizaciones e iniciativas como el AMAS, Área Marítima del Atlántico Sur, en 1966, y las OPACAS, también nombrada en la introducción, Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, que data del año 1986. No voy a extenderme sobre este punto porque será tema del próximo expositor. Estas circunstancias en las que aparecieron estas organizaciones son distintas a las actuales. En ese momento, la bipolaridad mundial y la amenaza nuclear enmarcaban el contexto. La actual vigencia de estos organismos obedece a un continuo repensarse y a la permanente adaptación de sus funciones a los nuevos desafíos en una evolución permanente de objetivos y herramientas. Resulta necesario reforzar la capacidad de vigilancia del Atlántico Sur, como respuesta hacia todo aquello que ponga en riesgo la estabilidad regional o afecte los intereses de los países en su conjunto, pues el propósito central de la vigilancia es otorgar la alerta estratégica
que permita advertir un hecho, evento o anomalía que nos prevenga acerca de un posible conflicto que vulnere nuestros intereses como nación o como región. La vigilancia y control de los espacios marítimos de interés es la acción operacional esencial para el ejercicio de los derechos soberanos. Todo ello para garantizar y salvaguardar la disponibilidad presente y futura de los recursos del mar. Por ello, las Armadas han desarrollado una serie de sistemas de intercambio de información sobre el tráfico marítimo. En esa dirección, el Estado argentino impartió la directiva para materializar un sistema nacional que garantice la vigilancia y control de los espacios marítimos jurisdiccionales. La reciente creación del Comando Conjunto Marítimo va en línea con ello, elevando la vigilancia de nuestros espacios marítimos a nivel estratégico de la defensa. Los desafíos, oportunidades, riesgos y amenazas anteriormente denunciados, analizados y ponderados permitirán la elaboración de una estrategia marítima que permita alcanzar los objetivos fijados con un empleo eficiente de los medios disponibles. Sin lugar a dudas, la conformación e integración de mecanismos multilaterales permitirán su tratamiento de manera más eficaz, más persistente y más duradera. Todos estos aspectos marcan una tendencia en el ámbito marítimo y visualizan la necesaria cooperación entre los Estados. El actual orden internacional convive con la generación de nuevos desafíos y amenazas que dan como resultado una situación incierta que nos orienta a elaborar estrategias marítimas complejas y cooperativas que nos otorguen soluciones creativas para preservar nuestros mares a las nuevas generaciones de nuestra región y del mundo. La política de defensa de la República Argentina se sustenta en el apego al derecho internacional y al sistema multilateral como instrumentos primordiales para regular las relaciones entre Estados. La orienta una firme convicción en la importancia que detenta la cooperación como el camino que puede llevar a la construcción y consolidación de una paz positiva, estable y duradera a nivel regional y global. Es indudable que el mar es un sistema multidimensional y conlleva indefectiblemente un enfoque multidisciplinario, en el que todas las áreas y sectores aporten sus miradas y donde la interacción y cooperación en el marco regional, a mi entender, hará la diferencia. Muchísimas gracias. Feliz Bicentenario, Marina de Oro. Muchas gracias, señor vicepresidente Julio Horacio Guardia, por esa notable exposición y por compartir su conocimiento con nosotros. A continuación, tenemos la segunda exposición del presente bloque. En este caso, a cargo del almirante de escuadra Almir Garnier Santos, comandante de la Marina de Brasil, quien nos hablará sobre la revitalización y fortalecimiento de la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, denominada SOPACAS. Esta presentación abordará la importancia de la construcción de un ambiente cooperativo en el Atlántico Sur, el cual tiene una identidad histórica y características estratégicas propias. Asimismo, el refuerzo de esta zona reducirá la presencia militar en este océano, la cual contribuirá de forma responsable y en colaboración con los aliados de SOPACAS para el aprovechamiento del potencial de desarrollo socioeconómico del Atlántico Sur. A continuación dejo con ustedes al señor almirante de escuadra Almir Garnier Santos. Bom, primeiro de tudo, gostaria muito de saudar, cumprimentar o senhor almirante Alcalá, nosso anfitrião, pela organização desse evento, pela oportunidade que concede à Marinha do Brasil para se dirigir a tão extensa plateia, enquanto ao mesmo tempo faço também o agradecimento e as palavras de reconhecimento aos marinheiros descendentes do grande herói da pátria Miguel Grau,
e de sua marinha que hoje completa 200 anos nesse momento. Nós queremos nos solidarizar e respeitar os laços de amizade que unem as nossas marinhas de grande cooperação, apesar de operarmos normalmente em oceanos distintos. Então, a todos os marinheiros da Marinha Peruana, a Marinha do Brasil e o nosso país traz um grande abraço, saudações e que tenham um futuro ainda mais brilhante pela frente. Aos demais comandantes de Marinha, distinta audiência, ao ministro Cardoso, nossa embaixada no Brasil, muito obrigado pela sua atenção durante essa apresentação. Em primeiro lugar, gostaria de começar dizendo que a escolha do seminário de ter o almirante, meu amigo Júlio Guardia, da Marinha Argentina, fazendo uma apresentação no mesmo painel que eu, facilitou muitas coisas, porque o almirante Júlio e o almirante Garnier se entendem tão bem que eu estou quase convencendo o comandante da Marinha da Argentina, da Armada Argentina, que Pelé foi maior que Maradona e Messi junto. Você está quase concordando comigo. Está casi de acuerdo conmigo. ¿No es así? No vamos a pelear aqui. A cooperação do Atlântico Sul é tão grande que mesmo questões que em outras regiões suscitam complexos debates e intervenções de organismos internacionais, como, por exemplo, desenvolvimento nuclear, no Atlântico Sul, no lado de cá da América do Sul, é algo que é totalmente pacificado entre nossos países. Por exemplo, todo o enriquecimento de urânio que a Marinha do Brasil faz, por conta do seu programa nuclear, desenvolvimento do seu submarino de propulsão nuclear, que tenta há muitas décadas, verificado por uma comissão da Argentina. Da mesma forma, as atividades nucleares da Argentina são acompanhadas por uma comissão brasileira, e esse grupo chamado ABAC é a razão pela qual a Agência Atômica Internacional entende que os nossos desenvolvimentos, a contabilização do material enriquecido, de urânio enriquecido, não é ameaça ou não há desvio de material. Isso demonstra aos senhores que, em termos de medidas para reduzir a concorrência, a competição, Brasil e Argentina têm aí uma longa história. Esse assunto, esse tratado, tem várias décadas. Então, é só um grande exemplo de como a cooperação regional do Atlântico Sul, da América do Sul, funciona. Além disso, temos cooperações contínuas entre a Marinha do Brasil e a Marinha da Argentina, do Uruguai e outras marinhas aqui do Pacífico. A Operação Fraterna, especificamente, a própria Operação Unidas. Mas nós vemos que há atores extra-regionais que têm interferido, normalmente por via de crimes ambientais, contra a pesca, que o meu antecessor, o almirante Guardia, também apresentou. Eu vou buscar apresentar essa visão de que o Atlântico Sul talvez seja o oceano mais pacífico de todos, e que nós devemos ampliar essas medidas de cooperação onde elas forem necessárias. No caso brasileiro, temos uma estimativa que até em nosso país hoje nós temos uma razoável capacidade de vigilância de nosso mar. Temos uma estimativa de cerca de 40 milhões de dólares de pescado ilegal é extraído de nossas águas por ano. Que não é pouco. Fora isso, existem outras ações muito relevantes que podemos juntos tomar para manter o Atlântico Sul essa zona de paz que perdura há muitos séculos. Então, meu propósito será discorrer sobre esse sumário
falarei de algumas ações da Marinha do Brasil, mencionarei programas estratégicos que nós estamos conduzindo a fim de tentar, com o pequeno orçamento que temos, cumprir todas as tarefas que nos são dedicadas e, por fim, mostrar qual é o ponto central da minha condução da Marinha no momento, que é o aproveitamento máximo de recursos financeiros, como ontem, inclusive, foi mencionado em uma das palestras. Essa sempre é uma grande solução. Nós temos muitas demandas, muitas tarefas, as marinhas têm inúmeras aplicabilidades e os recursos são sempre limitados. Aplicaciones y los recursos siempre son limitados. Primero, muchas gracias. Primeiro, a Marinha do Brasil. Primero, la Marina del Brasil. A Marinha do Brasil possui um efetivo de cerca de 80 mil homens e um orçamento com câmbio a $1, R$6, ou seja, o câmbio hoje está extremamente desfavorável para a moeda brasileira, cerca de 5 bilhões de dólares. Com esse orçamento, nós temos que fazer tarefas de marinha, de fuzileiros navais, de guardas costeiras, de autoridades oceanográficas, hidrográficas e também alguma gestão de portos e de segurança marinha. É muita coisa para tão pouco orçamento. Até porque a nossa área de responsabilidade nos oceanos monta em cerca de 5,7 milhões de quilômetros quadrados e mais de 60 mil quilômetros de vias e hidrovias navegáveis no interior do país. Então, essa dimensão marítima, a que nós chamamos de Amazônia Azul, uma forma de colocar no plano estratégico do nosso país o cuidado e a alocação adequada de recursos para a sua proteção. Nós precisamos sempre de mais orçamento, de mais recursos, mais navios, e o momento orçamentário não é bom. Neste momento, o presupuesto não é o adequado. Temos também a dimensão de compromissos internacionais de busca e salvamento, que dá à Marinha do Brasil e à Força Aérea Brasileira a responsabilidade sobre boa parte do Atlântico Sul para salvaguardar a vida humana no mar. Isso nos traz um compromisso internacional de mais de 14 milhões de quilômetros quadrados. A nossa dimensão de análise estratégica para a questão em debate engloba até a Antártica, porque temos também, como todos os países da região, interesse em estarmos presentes na discussão do Tratado Antártico na década de 30, 40 vindoura. Então, a isso, nós temos mantido nossa presença no continente gelado, continuamente realizando pesquisas desde 1980. Temos todo o entorno da África, que hoje traz preocupações já há algum tempo com questões de crimes e ameaças extraterritoriais, inclusive. Por ameaça, o Atlântico Sul é uma região muito grande e em alguns setores existe maior ou menor pressão de algumas dessas ameaças. Todas elas tremendamente nefastas à economia, à vida humana e também à questão ambiental dos oceanos, por questão de métodos e práticas não adequadas. O que podemos fazer? Bom, muito se pode fazer e muito tem sido feito. Existe uma grande cooperação já com vários países até europeus, Estados Unidos e também países da região que se juntam buscando reduzir essa atuação desses atores
criminosos, não é? Em sua maioria, por forma de crime. Porque, felizmente, ações bélicas nós temos conseguido evitar no Atlântico Sul. Então, já foi mencionado pelo almirante Wagner que, em 1986, as Nações Unidas baixaram uma resolução, a Resolução 41, que basicamente elenca em 4 áreas: a área da cooperação econômica e comercial, científica e técnica, política e diplomática, e busca como um todo o resultado da preservação da paz. Esse é o propósito da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico, do Atlântico Sul, como o nome, né, deixa óbvio. Para isso, muita coisa já tem sido feita e muito há por fazer. Pero todavía hay mucho por hacer. Então nós precisamos de mais cooperação e diálogo nos países lindeiros, países que margeiam o Atlântico Sul. Precisamos fortalecer todos os temas relativos à paz e ao desarmamento da região. Precisamos apoiar qualquer forma de desenvolvimento econômico e também a proteção ambiental. O meio ambiente marinho é tão importante, cada vez será mais. A economia azul, é assim que nós chamamos no Brasil, a economia azul e a necessidade de preservação dos oceanos por conta da troca de oxigênio na atmosfera é tão mais importante do que o grande debate que ocorre em todos os jornais, em todos os países do mundo, sobre, por exemplo, a Amazônia Verde, a floresta brasileira e também de outros países, como o próprio Peru tem uma grande parte da floresta amazônica. Então, nós enxergamos que o futuro trará mais debates ambientais voltados ao oceano, que está extremamente poluído já hoje em dia, do que até na própria região de florestas amazônicas. O que a Marinha do Brasil tem feito e acha que pode ser feito ainda para fortalecer essa zona de paz e cooperação? Bom, várias ações têm sido feitas já há algum tempo. A Marinha do Brasil tem um intercâmbio muito forte com as marinhas, com os países lindeiros do Atlântico Sul na costa africana, e nós, inclusive, temos a satisfação de que marinhas de alguns países, como a Namíbia, foram praticamente iniciadas, organizadas, com o apoio da Marinha do Brasil, tornando essa parceria muito forte. Nós temos recebido e buscado ter cada vez maior cooperação com aqueles países da região atlântica, do Atlântico Sul, da África, em nossas escolas, em nossas academias, a fim de que o diálogo e as possibilidades de cooperação sejam ampliadas no futuro, cada vez mais. Tem sido uma forma de se facilitar a postura político-estratégica para que ações de ordem tática sejam realizadas. Todas essas operações, eu coloquei aqui alguns exemplos de operações que nós participamos. Agora mesmo nós temos uma fragata saindo do Golfo da Guiné e um navio de patrulha oceânico chegando para mais 45 dias de permanência. Então, nesse período, assim como marinhas de outros países estão lá naquela região, trabalhando juntas, cooperando juntas, criando capacidade de, principalmente, o que é que a gente acha que deve ser feito? Deve ser buscada o máximo de transferência de conhecimento e de organização legal que permita a atuação de forças-tarefas multinacionais para desenvolver as capacidades das guardas costeiras, das marinhas locais, e também que permita a atuação dentro da legalidade contra os agentes que estão causando distúrbio à lei, à ordem em países do Atlântico Sul por via marítima. Nesse ano de 2021, nós passamos, a despeito de nossas
limitadíssimas capacidades de navios de superfície no momento, nós passamos operando 110 dias naquela região com pelo menos um navio, um helicóptero, uma aeronave de patrulha marítima, apoiando ou liderando forças-tarefas juntamente com outros países. Temos operações realizadas esse ano com cerca de 15 guardas costeiras ou marinhas de países da África e visitamos especificamente para criar acordos de cooperação bilateral ou multilateral cerca de 10 países. Contudo, percebemos que é possível melhorar muito esse processo, porque há vários esforços de diferentes nações que, se organizadas de forma global, manteriam um máximo de tempo forças-tarefas operando coordenadamente. E a coordenação global vai trazer, em nossa visão, um resultado maior do que as atividades, ainda que muito bem desenvolvidas e muito bem intencionadas e organizadas, ela às vezes traz superposições e às vezes traz alguma falta temporal ou local ou geográfica. Então, nós acreditamos que o caminho de ampliarmos a paz e promover o desenvolvimento do Atlântico Sul é ampliar essa cooperação de forma global. Isso poderia ser conduzido por organismos multilaterais, como as Nações Unidas, por exemplo, é uma ideia, ou por organismos regionais. O que importa é que não sejam ações isoladas, porque isso traz menos eficiência sobre a nossa visão. Nós também, a respeito, como disse, da limitada capacidade de navios, nós estamos operando no momento em outras áreas do globo que não são diretamente ligadas, mas que trazem uma sensação de segurança e também aprendizados importantes que podem ser usados em regiões do Atlântico Sul. Deixamos a Força-Tarefa Marítima no Líbano, depois de quase 10 anos, e passamos a operar mais próximo do Chifre da África, com o Estado-Maior, com um almirante comandando no momento a FT-151. A Força-Tarefa 151, junto com outros países, e esse tipo de trabalho nos dá também maior habilidade na condução dessas operações voltadas para o Atlântico, que é o nosso entorno estratégico preciso. Então, quando a gente olha dados do Chifre da África, no gráfico mais à esquerda, a gente vê que a manutenção contínua de operações trouxe uma grande redução dos incidentes, no caso específico de pirataria. Do lado direito, a gente vê questões ligadas ao Golfo da Guiné, e nós acreditamos, portanto, que a manutenção mais perene, mais contínua, organizada globalmente, pode trazer uma redução desses crimes, dessas ameaças, mais rapidamente, com maior efeito prático. Então, a Marinha, além de colocar navios, realizar operações, formar marinheiros de países da África, do Atlântico Sul, nós também buscamos criar oportunidades de desenvolver capacidades, organizar tratados, e fazemos isso por meio de seminários, simpósios, organizações de diversos tipos de atividades que trocam conhecimentos, experiências, nos ajudam a entender melhor o problema, a fim de participarmos mais apropriadamente nas atividades que são necessárias naquela região. E também a mesma coisa se aplica ao nosso próprio, a nossa própria plataforma continental em zona econômica exclusiva. Muitos aprendizados do Golfo da Guiné servem para ações que fazemos nas nossas águas territoriais, combinados com a Guarda Costeira norte-americana, com a Marinha da Argentina, com a Prefeitura Naval Argentina, Uruguai e por aí vai. Então, o que nós estamos buscando fazer para nos mantermos em condições
de criarmos um espaço de paz e cooperação. A gente tenta sempre nos lembramos nas nossas escolas de guerra da questão de há muitos anos, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Então nós buscamos colocar em prática esse ditado militar que nos leva a ter o desenvolvimento de programas estratégicos, como não somos uma grande marinha, não temos pretensões extraterritoriais ou extra-regionais. Então nós buscamos ter capacidade de negar o uso do mar em nossa região e também de promover algum grau de controle de área marítima limitado em tudo aquilo que chamamos de mar territorial, zona econômica exclusiva brasileira. Então temos programas de desenvolvimento de submarinos, como os senhores sabem, um programa recém-iniciado de construção de novas fragatas, um sistema de gerenciamento, basicamente um sistema de comando e controle e interagência para podermos vigiar e reagir mais rapidamente a ameaças em toda a Amazônia Azul, e programas de fuzileiros navais para atuações pontuais e limitadas em qualquer região do planeta que se fizer necessário. Então, com relação ao desenvolvimento de submarinos, nós estamos construindo, já temos um submarino em testes operacionais para ser entregue à esquadra, um novo submarino que começará a operar no janeiro do ano que vem, já estará com a nossa esquadra, da nova classe, programa de cooperação com a Marinha da França, tipo Scorpion, e um programa de construção do submarino de propulsão nuclear, onde a propulsão é totalmente desenvolvida pela Marinha do Brasil e as empresas brasileiras. É um trabalho bem difícil, porque não há nenhum tipo de ajuda ou de transferência de tecnologia externa. E temos, portanto, desenvolvido e colocada uma grande capacidade de construção de navios, principalmente submarinos, em uma nova base, um novo estaleiro que foi construído recentemente para esse programa. Temos também um programa de construção de fragatas em andamento. Esse ainda não se deu o corte da primeira chapa. O corte da primeira chapa ocorrerá, se tudo der certo, no início do ano que vem, talvez em março, das fragatas de classe Tamandaré, sendo construídas em um estaleiro no sul do país, Santa Catarina, para quem conhece o nosso país, e baseado em um consórcio com uma empresa alemã, e a nossa Embraer, que são os carros-chefes. Outro programa estratégico importante é o nosso sistema de comando e controle sendo ampliado para uso multi-interagências, agências, agências de meio ambiente, Polícia Federal, agências ligadas a crimes, sejam ambientais, sejam crimes, outros delitos transnacionais, como tráfico de drogas, pesca ilegal, etc. Nós estamos ampliando esse sistema a fim de reduzirmos o tempo de resposta a todas as ameaças ligadas à nossa Amazônia Azul. Temos programas estratégicos de fuzileiros navais que visam manter o corpo de fuzileiros navais com a capacidade de, rapidamente, de forma expedicionária, projetar uma capacidade anfíbia de valor militar equivalente a uma unidade anfíbia. Nosso grupamento operativo básico visa a uma unidade anfíbia, que não precisa mais disso do nosso planejamento, e buscamos dotar o corpo de fuzileiros navais com essa capacidade. Com relação a programas estratégicos, também eu vim direto do embate, estava embarcado segunda e terça-feira no nosso navio aeródromo Atlântico, até conversei ontem com o oficial do Reino Unido, saudoso do Ocean, que está sendo muito bem tratado pela Marinha do Brasil, também deixando que ele se chamava Ocean, agora se chama Atlântico, para manter aí alguma lembrança, e estava embarcado
na verdade é um porta-helicóptero. O nosso presidente tem dado um grande apoio à Marinha, ele estava embarcado vendo e as capacidades possíveis de serem empregadas em ajuda humanitária, porque o Atlântico, assim como o Bahia, que é o outro navio que nós temos desse tipo, tem uma grande capacidade de ser empregado em desastre, em ambientais, em apoio a países com necessidade de evacuação de feridos. Então o presidente foi ver essas operações de evacuações aeromédicas e também lançar a construção de um novo navio de patrulha para a Antártica, já que os dois que nós temos lá, um deles já tem quase 40 anos de operação, nós estamos iniciando a construção desse outro navio mais moderno, em 3 anos esperamos que ele esteja concluído, para mantermos o nosso esforço logístico lá na Estação Antártica brasileira. Esses programas todos, para nós que temos um orçamento bem limitado, como os senhores viram, nós buscamos então o que fazer com isso. Nós buscamos usar métodos. O que isso tem a ver com a zona de paz e cooperação? Isso tem a ver que, à medida em que eu gasto melhor os meus recursos, com o uso de métodos mais científicos, eu consigo ter uma disponibilidade orçamentária maior para empregar por mais dias, mais navios, mais aeronaves, por conta de ter uma melhor capacidade de manutenção, de pagamento de pessoal, de combustível, enfim, às vezes parece que uma coisa não está ligada à outra, mas está. Então fizemos uma modelagem matemática, que acho que é interessante, que eu queria compartilhar com os senhores, a fim de melhor usar os nossos recursos. Os recursos são sempre limitados. Estamos conversando, acho que foi com o almirante Eicher, no último ISS, e chegamos à conclusão que não importa o tamanho da Marinha, a gente sempre diz que precisa de mais recursos. Então essa é uma constante. Então, baseado nessa constante, nós criamos um modelo mental onde o que nós estamos buscando é maximizar o valor militar do emprego da Marinha do Brasil. Nós buscamos definir de que forma deveríamos alocar o dinheiro, o recurso financeiro, para maximizar o resultado que a Marinha pode ter. Que resultado seria esse? Todas aquelas tarefas e atividades, algumas bélicas, outras não bélicas, como os professores ontem apresentaram nas palestras, e nós estamos buscando fazer isso de que forma? Bom, primeiro, nós buscamos ter uma valoração multicritério. Devemos aplicar mais dinheiro em formação de pessoal ou em manutenção de navios. Quanto isso, essa relação, qual é a relação ideal? Por exemplo, devemos aplicar mais dinheiro em novos programas ou devemos manter melhor os navios que nós já temos hoje? Então, esse tipo de análise permite a gente criar espaços orçamentários que vão, em última instância, nos colocar com mais navios, mais aeronaves, durante mais dias de mar, fazendo operações para colaborar na zona de paz e cooperação do Atlântico Sul e também para outras missões de interesse do nosso país. Então, a primeira coisa é criar essa relação, e é isso que nós chamamos de valoração multicritério. Depois a gente busca um algoritmo de programação matemática, termo técnico. Esse algoritmo gera uma solução supostamente ótima. Nós buscamos uma pós-otimização e, em última instância, especialistas revisam essa solução e comparam se há alguma coisa que parece absurda ou se faz sentido. Então, esse é simplificadamente o que a gente está fazendo. Aqui é o nosso ministro da Economia, que sempre diz que o teto orçamentário não permite dar mais nem um real para a Marinha. O ministro Paulo Guedes. Essa é a cara que ele faz quando ele pede mais dinheiro.
él me hace cuando yo le pido Então, más presupuesto. nós olhamos o limite orçamentário, olhamos o valor militar de todo o somatório de atividades que queremos realizar e buscamos entregar para os nossos projetos de investimento a melhor relação de custo-benefício, La mejor relación priorizando a cada ano um tipo de projeto. tipo de proyecto. Assim, De esa forma, a gente acha que, tendo critérios claros, criterios claros, que são discutidos com o meu chefe é o ministro da Defesa. mi jefe, el Então, ministro de eu Defensa, discuto com ele os critérios da Marinha junto con él, e, com esses critérios, nós levamos adiante uma hierarquização desses critérios e uma alocação de ocasión de orçamento que vai maximizar o valor militar. el valor militar. Que critérios seriam esses? Son esos No criterios. nosso plano estratégico da Marinha, que é um documento ostensivo, livre, ele indica quais são os 12 principais objetivos da Marinha. E com esses principais objetivos da Marinha, nós criamos uma comparação por especialistas. Quem são os especialistas que fazem isso? Os membros do Almirantado, os oficiais de 4 estrelas da Marinha do Brasil. Então nós criamos, cada um deles dá a sua valoração e nós buscamos então priorizar esses objetivos. Esos objetivos. Exemplos desses objetivos estão aqui. E isso está publicado aí na internet no nosso plano estratégico. Então não tem nada de sigiloso, de segredo. Com isso, a gente faz o seguinte, fazemos várias comparações, Comparaciones, temos aí as avaliações do primeiro nível primer nivel, e temos um conjunto muito maior de avaliações do último nível, de que último são feitos por especialistas. Se é algo ligado à manutenção, é com o pessoal da engenharia. ingeniería, Se é algo ligado à formação de pessoal, é com o pessoal da diretoria de pessoal. Por aí vai. y de esa forma. Depois disso, Después de eso, eu vou dar um exemplo para os senhores. Nós ficamos muito animados e por essa animação é que eu quis dividir com os senhores me gustaría esse compartir con ustedes esse processo. este proceso. No Brasil, nós trabalhamos o ano fiscal de janeiro a dezembro. A diciembre, Então, ao longo deste ano, nós estamos trabalhando à medida que o Executivo e o Legislativo discutem o orçamento do ano seguinte, nós, na Marinha, discutimos como esse orçamento que vai sendo revisado, e às vezes sobe, às vezes desce, às vezes contempla um tipo de ação orçamentária, na outra revisão ele contempla outro tipo, varia os valores, nós vamos analisando como aplicar esse dinheiro no ano seguinte. E é isso que estamos fazendo ao longo desse ano na Marinha do Brasil. Então, olhando a última revisão orçamentária para 2022, os nossos especialistas do Estado-Maior da Armada fizeram a alocação da forma que eles sempre fazem, manualmente. E eles conseguiram um valor militar, que é uma métrica, como eu disse, matemática, pelos aqueles critérios, de 106 unidades de valor militar. Isso não significa nada de per si, é apenas uma referência. Então nós rodamos o nosso sistema, o nosso programa, e, melhor, antes de rodar o nosso programa, nós analisamos o seguinte: se não tivéssemos limite orçamentário, se não tivéssemos a capacidade de alocar todo o dinheiro que precisamos, ou achamos que precisamos, em todas essas ações orçamentárias, qual seria o valor militar máximo possível de ser alcançado? Seria 168 unidades de valor militar. Bem, então agora, já que nós não temos todo o dinheiro, vamos rodar o nosso programa com o dinheiro que nós esperamos receber no ano que vem. Isso me deu um valor militar de 149 unidades, quase 40% superior se a alocação fosse feita como tradicionalmente vinha sendo feita na Marinha. É claro que quando os especialistas pegam isso, eles olham e falam: esse computador está doido, tem coisa aqui que não faz sentido. E ao fazerem isso, eles revisaram para baixo, dizendo que algumas coisas eram inaceitáveis, tipo, por exemplo, vou dar aqui um exemplo absurdo, não haverá nenhum real aplicado em combustível para helicópteros e aviões. Absurdo. Então, eles revisam isso e essa revisão trouxe o valor militar para baixo
para cerca de 126 unidades de valor militar. O que significa isso? Simplesmente 18% a mais de orçamento. Então, para cada bilhão de investimento, a gente acredita que é como se estivéssemos ganhando 150 milhões de reais de investimento. Isso é muita coisa e nós estamos muito entusiasmados em, com essa suposta folga de caixa, fazer mais atividades do que vimos fazendo antes, sem ter um aumento de orçamento. Então, o nosso propósito, com a maximização do valor militar para a nossa força, respeitando os limites orçamentários, porque é impossível não respeitá-los. Queremos projetos mais otimizados e, com isso, nós conseguiremos ter mais colaboração, mais dias de operação e navios mais prontos para essa atividade mais nova, que é manter a paz e manter o nosso Atlântico Sul livre de ameaças estrangeiras, de potências estrangeiras e reduzir os crimes ambientais e crimes transnacionais de toda ordem, com a colaboração de diversos países marinhos. A conclusão, eu gostaria de dizer para os senhores que a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul é extremamente importante que seja apoiada por todos nós, porque é uma região que até hoje, se olharmos naqueles mapas que a gente olha de acompanhamento de tráfego marítimo, de navios de guerra, é uma região ainda com baixa densidade de necessidade de termos operações militares. As operações aqui elas são mais de ordem policial, anti-crime do que militares. Isso é muito bom, temos que manter assim e reduzir a criminalidade ao máximo com essas alianças regionais e organizadas globalmente. Os nossos principais programas, as nossas principais ações visam uma defesa da nossa Amazônia Sul e um apoio ao combate ao crime em outras regiões, quando organizados, coordenados por organismos multilaterais e também com, obviamente, a anuência e o apoio, o convite das nações lindeiras, das nações marítimas que se interessam. Para que tudo isso possa acontecer, nós estamos buscando gastar de forma mais eficiente os escassos recursos orçamentários que são entregues à Marinha do Brasil. Tendo prioridade, otimizando o emprego financeiro, nós acreditamos que maximizaremos o resultado e é essa tônica que eu tenho tentado incluir ao assumir o comando da Marinha do Brasil ainda esse ano, como a maioria dos senhores sabe. Se tudo der certo, nós teremos, no mínimo, um aumento de capacidade operacional sem ter que gastar mais dinheiro. Eu gostaria muito de agradecer novamente ao Almirante Alcalá e a toda a Marinha de Guerra do Peru, a Marinha Irmã do nosso país, e também cumprimentar o Almirante Guarda por sua apresentação e o nosso moderador pela gentileza com que me introduziu aqui. Bom dia, senhores. Agradecemos al señor almirante de Guarda, Almirante Gabriel Santos, por su brillante exposición y conocimientos en el tema. Muy obrigado, almirante. Ahora daremos inicio a la ronda de comentarios respecto a las presentaciones recibidas, las cuales estarán a cargo de distinguidas autoridades de las Armadas de Colombia, Ecuador, Rusia y Uruguay. En primera instancia, cedo la palabra al señor almirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, comandante de la Armada de Colombia. Sí.
Muy buenos días a todos los asistentes, en particular, señor Almirante Alberto Alcalá, un saludo especial a usted y a través de su conducto a toda la Marina de Guerra del Perú. Un saludo de felicitación por los 200 años que cumplen en esta fecha. Agradecimiento específico por haberme dado este espacio y habernos invitado a la Marina de Colombia a ser parte de esta celebración en el marco de toda la actividad operacional que se ha desarrollado, específicamente igualmente en el Seminario de Poder Naval. Un saludo especial al señor Almirante Julio Guardia, Jefe de Estado Mayor General de la Armada de la Argentina, igualmente al señor Almirante Armir Garnier Santos, Comandante de la Marina del Brasil, y a todas las distinguidas autoridades navales y diplomáticas que nos acompañan en el día de hoy. De manera puntual, algunos comentarios muy cortos, muy concretos, que quisiera hacer de las dos magistrales presentaciones que hemos recibido el día de hoy. Ambas dos ejemplos sustanciales de cooperación regional, de esfuerzo regional de cooperación para enfrentar los retos que el entorno marítimo y las marinas deben afrontar. Por supuesto que comparto exactamente las apreciaciones alrededor de la cooperación y la necesidad de establecerla, de tenerla, de explotarla, de hacerla crecer y fortalecerla en un escenario tan complejo, lleno de tantas, como ya lo mencioné, de tantos retos. No solamente en términos de defensa nacional, sino en términos también de seguridad marítima. Ayer se mencionó el concepto de orden global alrededor del entorno marítimo en las dos conferencias del día de ayer. No solamente es el reto de la defensa de la soberanía nacional, sino también, como se menciona el día de hoy, de actividades de orden criminal, de crimen transnacional, que poco a poco las marinas de guerra han tenido que ir enfrentando, entendiendo que la criminalidad internacional de alguna manera afecta la seguridad y la defensa nacional en algunas circunstancias, caso concreto, el caso de Colombia. Pero también otros retos importantes que tiene que enfrentar esa dinámica de cooperación internacional. En algunos aspectos, diría uno, retos banales, como por ejemplo factores humanos, la misma burocracia militar, en fin, cómo lograr sobrepasar las barreras para tener una real y efectiva cooperación. Allí surge la pregunta, entonces, ¿cómo ser cooperativo en un mundo tan diverso, tan complejo, con retos tan significativos para hacer real y efectiva una cooperación, teniendo en cuenta las diferencias de legislación, de jurisdicción, de constitución, de legalidad entre las partes, y como lo mencioné, inclusive a veces hasta factores humanos que impiden la real y verdadera cooperación? Entendiendo, por supuesto, que el objetivo específico es pues, enfrentar un problema que afecta a todos. Allí me lleva esto a una reflexión. La cooperación se debe construir a la medida del problema. Porque no todas las herramientas de cooperación son aplicables ni a todos los escenarios, ni a todos los participantes. Esa construcción exige, de alguna manera, repensar la base fundamental, el origen de la cooperación. Y nosotros hemos utilizado una herramienta sumamente útil, y es acudir a lo básico, acudir al acuerdo bilateral, para que a partir del acuerdo y del convenio bilateral empecemos a formar enlaces que en la medida en que se vaya generando la confianza bilateral se vaya ampliando la cooperación con efectos de mayor medida. Esto ha sido sumamente valioso en el caso colombiano, vuelvo y lo pongo de ejemplo. Porque a partir de esa relación bilateral, entendiendo
tantas particularidades de los socios a los que queremos traer para participar de manera conjunta en la atención de uno de esos retos, pues hemos logrado vincular muchísimas naciones y países en aspectos comunes que nos afectan a nosotros y de alguna manera al entorno regional. Y aquí quiero poner dos ejemplos de manera puntual en donde hemos avanzado bajo esta dinámica en la construcción de cooperación. El primero de ellos, la operación Braco-Perú, es una operación que integra el esfuerzo de Brasil, Perú y Colombia en la región amazónica que compartimos en la frontera tripartita, donde hemos establecido desde 1974 una operación que construyó cooperación y hoy en día nos ha puesto en el logro, nos ha llevado al logro de unos objetivos sumamente importantes en la zona. Inicialmente con conceptos de entrenamiento, de compartir experiencias, de crecer en conocimiento regional, pero poco a poco esto nos ha llevado a enfrentar los retos de seguridad y defensa de la región, y hoy en día tenemos una capacidad, diríamos, de interoperabilidad muy cercana a partir de esa iniciativa de cooperación. Pero vuelvo y hago énfasis, entendiendo las particularidades de cada país en ese sector y en esa región, y el fenómeno y los retos que se enfrentan. Y otro ejercicio de cooperación sumamente práctico que podría compartir con ustedes para cerrar mi idea: la campaña Naval Orión. La campaña Naval Orión es una campaña que concentra el esfuerzo para la lucha y el combate a un fenómeno criminal internacional en entornos marítimos. Es un fenómeno al que se le ha construido una dinámica de cooperación a partir de convenios bilaterales, a partir de convenios de cooperación bilateral que hemos llevado a un nivel más operativo y nos ha permitido en los últimos 3 años llevar a 39 países y 88 entidades y agencias a luchar de manera frontal contra un solo fenómeno criminal, entendiendo, vuelvo y repito, las particularidades de cada uno de los actores, y al final hemos consolidado una coalición enfocada en un mismo objetivo. Creo que quería compartir con todos ustedes estos puntos de análisis y estos ejemplos. Un agradecimiento nuevamente por el espacio que nos han dado la Marina de Colombia. Señora Almirante Alcalá, nuevamente felicitaciones a usted y a todos los hombres y mujeres de la Marina de Guerra del Perú. Gracias. Muchas gracias, almirante, por sus comentarios. A continuación, tiene la palabra el señor contraalmirante Grumel Vázquez Bermúdez, comandante general de la Armada del Ecuador. Muy buenos días a la distinguida concurrencia. Es muy grato agradecer de manera muy especial al señor almirante Alberto Alcalá Luna por este magno y magnífico evento que ha permitido congregar en este país y a celebrar los 200 años de creación de la Marina de Guerra del Perú a este auditorio internacional para hablar de temas que son de nuestra competencia y relevancia, las armadas, sus funciones y su proyección. Es importante también resaltar las brillantes presentaciones tanto del señor almirante Julio Horacio Guardia como del señor almirante Garnier Santos, justamente centrados en el foco, en el tema de la cooperación en el Atlántico Sur o la cooperación en general que las armadas pueden desarrollar en el bien y en el interés de sus países. En la exposición del señor almirante Guardia se habló justamente de estas nuevas amenazas o riesgos que tenemos específicamente, lo que atañe y lo que afecta tanto a la Armada de Argentina como a la Armada del Ecuador, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Y obviamente estamos hablando de la disputa de intereses marítimos en aguas extrajurisdiccionales. Me voy a permitir hablar específicamente del caso de Ecuador.
En el año 2017 es donde se evidenció que una flota de más de 300 buques de bandera extranjera estuviesen pescando en las cercanías y cruzaran la zona económica exclusiva del Ecuador. Eso permitió también que un buque que atravesó la zona de reserva de Galápagos transportando más de 300 toneladas de pesca, especialmente tiburones de especies protegidas, fuera capturado por la Armada del Ecuador. Y ese buque Reefer, en los actuales momentos, es un buque gris que pertenece al sector logístico de la Armada del Ecuador. Si ustedes quieren tener la oportunidad de conocerlo, hoy arribó a las aguas jurisdiccionales del Perú a las 2 de la mañana. Es el buque Hualcó. Y lo que es también relevante es ver cómo ha ido evolucionando la actuación de esta flota, la estacionalidad y la característica de la estacionalidad de la pesca, y que el hecho que empiecen en Argentina, pasen por el estrecho de Magallanes, se dirigen al Pacífico, etc., ha hecho que durante todos los años estén bordeando y pescando desde la milla 200 en adelante. Sin embargo, a pesar de las actuaciones que hemos tenido, a pesar de haber capturado un buque y de haber definido el factor fuerza de la Armada, esta actitud ha sido permanente. Y no puede ilustrarse esto porque simplemente ellos indican que están cumpliendo la Condemar. Pero lo que es relevante es lo que pasó este año 2021, a diferencia del 2017 al 2020. Repito, del 2017 al 2020 siempre estaban en la milla 200, pero ahora este año han estado desde la milla 350 a la milla 400, no solamente frente a los espacios jurisdiccionales del Ecuador, sino también frente al dominio marítimo del Perú. Y uno podrá pensar, ¿a qué se debe esto? Bueno, la imagen de China internacional en este sentido puede haber sido afectada, pero también el año pasado recibimos el apoyo y el respaldo directo del secretario de Defensa de Estados Unidos, que apoyó justamente Mike Pompeo, que apoyó justamente la postura del Ecuador. ¿Qué es lo que quiero plantear con esto? Nuevamente traigo a colación los conceptos del almirante Alfred Thayer Mahan, cuando él hablaba de los conceptos del poder marítimo, donde todos sabemos que es igual a la relación del poder marítimo por los intereses marítimos del Estado. Justamente el estudio de caso que planteaba de la flota pesquera internacional me permitiría replantear que esa fórmula requiere de la actualización o de la incorporación de un nuevo componente, es decir, poder naval que lo defiende por intereses marítimos y por la capacidad de negociación del Estado o de las relaciones y apoyos que puede recibir del exterior. Porque no es que la Armada del Ecuador haya incrementado su potencial bélico, no es que hemos hecho otras acciones como Armada para decir que ahora la flota pesquera internacional se ha alejado de las 200 a las 300 o 350 millas, sino que justamente la capacidad de negociación del Estado y de las alianzas es lo que ha permitido que esta flota se permanezca a distancias que de alguna forma protegen más los intereses marítimos de los estados adyacentes. Y si hablamos de cooperación, es fundamental lo que se plantea, y justamente lo ha indicado muy bien el señor almirante Gabriel Pérez de la Armada de Colombia, la realización de una serie de actividades, una serie de maniobras, una serie de ejercicios, y el principal de ellos, el más antiguo de todos, como lo conocemos, es de UNITAS. O pensamos nosotros, como bien lo ha indicado, la Operación Orión, o la Operación Solidarex, que justamente va a iniciarse en los próximos días aquí en Perú, seguirá en Ecuador y culminará en Colombia, con la participación no solamente del entorno regional, sino también, por ejemplo, de la Armada de México. Y podríamos seguir trabajando, pero esto, si no está alineado con la orientación política de los estados, es muy difícil sostener. ¿A qué me refiero? Yo voy a hablar específicamente del entorno de Ecuador. Nosotros sabemos, de acuerdo a la estrategia naval y la estrategia marítima, que si es que cortamos la logística de las flotas, estas van a reducirse. Pero es evidente y es conocido que los buques de bandera de conveniencia, justamente buques de Asia, que tienen banderas de conveniencia de Panamá, son las que entregan la logística, el mantenimiento y una serie de otras cosas. Entonces, si es que no hay primero alineación política, por más que hagamos nosotros una alineación estratégica de la cooperación de las armadas, no podremos conseguir sus resultados finales. Por otra parte, muy bien lo decía ayer el señor vicealmirante Jerko Marchik,
que independientemente de todos los riesgos y amenazas que podamos hacer o que podamos combatir con la Armada, nunca debemos olvidar el factor primario, la misión fundamental de las Armadas, que es la defensa de la soberanía y de la integridad territorial. Y nosotros también mantenemos en ese sentido el mismo concepto que el almirante Eri Solís Uyarzún, que básicamente indica que la Marina de Guerra que se encuentre lista para cumplir operaciones puede cumplir cualquier misión de seguridad, pero no viceversa. Por otra parte, también debo agradecer esa inyección de motivación del señor almirante Almir Garnier Santos, cuando nos ha indicado que 5.300 millones de dólares es un pequeñiño osamento para la Marina. Eso me da la motivación para con esos estamentos pues dirigirme al Ministerio de Finanzas de la Armada de la República del Ecuador. Y finalmente, si hablamos nosotros de marinas medianas o pequeñas, independientemente de ello, tuve la gran oportunidad de ser alumno de la Escuela de la Armada de la República Federal de Alemania, y en el año 83, cuando estaba como alumno en la fase práctica, me embarqué en el Tendermain del quinto escuadrón de lanchas rápidas, das 15 Schnellbootgeschwader, y allí tuvimos una operación de espía en la época de plena Guerra Fría, cuando se daban operaciones en el Báltico de la flota soviética, de la flota de la República Democrática de Alemania y Polonia. Muy probablemente el señor almirante Kasatonov se encontraba del otro lado. Y esto de aquí nos daba a entender justamente los plenos conceptos de la Guerra Fría, en que la Armada alemana tenía la misión y objetivo de cuidar el flanco del Báltico y del Mar del Norte. Pero realmente felicito el concepto actual de esta Armada que se proyecta al futuro y que en los momentos actuales está dirigiéndose, por ejemplo, con la fragata Bayern al Indo-Pacífico a defender los intereses marítimos que Alemania considera que son como tales. Finalmente, agradezco una vez más la participación a este seminario y una vez más la felicitación al señor almirante Alberto Alcalá. Buenos días. Muchas gracias, almirante, por su participación. Ahora cedo la palabra al señor vicealmirante Vladimir Kasatonov, vicecomandante en jefe de la Marina de Guerra de la Federación Rusa. Dear colleagues, at the beginning of my address, I'd like to congratulate the Peruvian Navy on this century. 100 years of war is a long way to recognize the importance of the fleet and to build the one with the traditions, with the opportunity. Thank you for your opportunity to speak at this symposium. In our opinion, this symposium will make a significant contribution to increase the level of mutual understanding and cooperation between the countries of the world, competent challenges and threats both the region and in the world ocean as a whole. To the theme of discussion, there is three capabilities, three steps to build the local safety in the field. Seguridad local y principalmente se mantiene alejado. On the first step, we can watch after your region. Y el segundo, uno puede hacer el despliegue del poder a la región, y en el tercer paso uno puede destruir cualquier tipo de objeto que quisiera o que les guste o no les guste ni utilizarlo. Entonces, bueno, este primer nivel nos va a ir dando el entendimiento de los procesos y ya se sabe qué es lo que está pasando y tienen el tiempo para prepararse. El siguiente nivel nos da una ilusión de poder, porque
uno puede reaccionar y son capaces de interrumpir y detener algunos actos criminales, pero debido a grandes tamaños del mar, esta lucha es un problema donde los otros se mantienen en la frontera con otro país. Y de hecho el tercer paso nos da el poder real y el control real. Uno puede elegir la secuencia de las tareas y luego uno puede manejar el planeamiento. Uno puede elegir las armas y utilizar cualquier tipo de objeto en su zona. Y este tercer nivel, en el tercer nivel, nosotros somos fuertes y nadie puede escapar de nosotros. Y de acuerdo con los participantes de esta reunión, piratería y el tráfico ilegal de drogas son los problemas más grandes en el Pacífico Sur. Y la única forma de resolver este problema es la interoperabilidad y la cooperación y el intercambio de conocimiento y, todo eso durante esos ejercicios. Así como se sabe, la Marina rusa está situada en la parte norte de y la Marina tiene actividades en el desarrollo del marco legal respecto a la cooperación con la Marina o con países extranjeros, y tenemos el entendimiento y cooperación en el campo naval que ya ha sido concluidos entre el Departamento de Defensa de Rusia y 18 diferentes países. Invito a cualquier aliado interesado en involucrarse en este trabajo. Si es que reciben o si es que tienen alguna propuesta, nosotros podemos mandar un memorándum, un borrador para la concertación y su acuerdo futuro. La Marina rusa tienen su centro naval en St. Petersburg. En 2021 fue 320, el aniversario 325 de la fundación de nuestra Marina. Y esto mantiene componentes marítimos y aéreos, y tenemos una participación tradicional en el desarrollo de los eventos, y tenemos un buen momento en discutir temas respecto a seguridad y cooperación entre la Marina de otros países y el riesgo y mitigación de riesgo. Invito a las delegaciones y los jefes a tomar parte de las operaciones que tenemos, y el 2 de agosto 2022 tenemos una reunión en la que quisiéramos invitar a todos, y yo creo que eventos internacionales de este nivel son muy importantes y son requeridos, necesitan una atención especial del liderazgo de los estados y la cooperación entre la Marina de diferentes países. Muchas veces podemos resolver temas de seguridad en todos los países. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, almirante, por tu participación. Para finalizar la ronda de comentarios, cedo la palabra al señor almirante Jorge Wilson Menéndez, comandante en jefe de la Armada de la República Oriental del Uruguay. Muchas gracias. Señor almirante Alcalá, autoridades de la Marina de Guerra del Perú, las felicitaciones por la sucesión de eventos que llevan a culminar con la celebración de los 200 años de la Marina de Guerra del Perú. Señores autoridades, público, muy difícil es, después de las presentaciones de la Armada Argentina y de la Marina del Brasil, hablar cuando mi armada es una armada pequeña, somos un país, cuestión de escala, pequeño entre dos gigantes, y bueno, la historia ha puesto nuestra franja de jurisdicción y área de operaciones como no frontera entre Argentina y Brasil, sino que como nexo o punto de unión de ambas armadas. No voy a discutir si Pelé, Maradona o Messi, y menos cuando esta semana nos toca jugar contra ustedes. Dejo que discutan ustedes ese tema.
El tema básicamente es la cooperación a nivel regional y voy a hacer foco primero de nuestro lado del Atlántico, después me voy a extender hacia el otro lado. Cuando hoy en día, como mencionaba el comandante de la Marina de Colombia, están tan de boga los memorandos de entendimiento, cuando desde hace relativamente poco tiempo los países empiezan a firmar tratados de acuerdos económicos, como el caso del Mercosur. Creo que con la Marina de Brasil, Armada Argentina, la Armada Uruguaya desde mucho antes tiene nexos de cooperación, nexos de capacitación que exceden lo que hoy por hoy a nivel de los Ministerios de Defensa pueda llegar a firmarse. Tanto así que hemos formado pilotos de ambos lados. Generalmente el balance es beneficiario para Uruguay en detrimento de la Marina de Brasil y Armada Argentina. Hemos formado gente de infantería marina, especialidades costosas de formar y que la Armada de Uruguay no tiene en el presente la capacidad de formar. Participamos con ustedes en forma permanente en operaciones, algunas de las cuales despiertan interés de armadas extrarregionales. Las medidas de confianza que hoy por hoy se implementan a través de la Junta Interamericana de Defensa, creo que entre nuestros países, nuestras armadas en general, y creo que las Fuerzas Armadas no tenemos la problemática de la desconfianza, la problemática de una carrera armamentista o lo que sea. Voy a hacer uso también de la misma palabra que usó el comandante de la Armada de Ecuador. Si el presupuesto de Brasil es pequeño, el nuestro es insignificante. Y eso hace que la proyección dentro de Sopacas, si bien tiene un gran interés político para el país, es muy difícil de que se materialicen acciones a través de la Armada Uruguaya. Lo único que al día de hoy tratamos de que se preserve es en el ámbito de camas. Yo fui el penúltimo coordinador del área marítima Atlántico Sur. Se trató de traer nuevamente a países de África a que participen y estaban reacios a eso. Pero el último que había participado activamente, y creo que a instancia de una de las dos armadas, fue Sudáfrica. Hoy por hoy la visión de Sudáfrica está más volcada hacia el Índico que hacia el Atlántico y eso hace difícil la participación. En los demás países de la región, políticamente, Uruguay tiene, política y económicamente tiene intereses, los cuales se materializan más allá de los acuerdos como Sopacas y acuerdos de comercio bilateral con esos países. No tenemos una armada que permita hacer una presencia como sí lo realiza Brasil. Y el único componente militar que en alguno de esos países ha participado son las misiones de paz, pero eso entra dentro de la órbita política no militar. Los mismos temas que preocupan, como dije, del lado nuestro a la Marina de Brasil, a la Armada Argentina, también nos preocupan a nosotros por razones obvias de extensión de los espacios marítimos, que está más constreñida y comparativamente ese espacio constreñido que nosotros tenemos con las dimensiones o capacidades de nuestra Armada se nos vuelve igual de dificultoso, a pesar de que el litoral nuestro es mucho más pequeño en cuanto al empleo de recursos para controlar lo que es la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, el tráfico de personas. Últimamente, en base a las medidas por las cuales, y dentro de la campaña de Orión que participamos como observadores, las medidas que se toman en el ámbito del Caribe y del Pacífico, a nivel de lo que es el norte de Sudamérica y Caribe, ha forzado a que esté saliendo producto de narcotráfico a través de la región. Concretamente ya no son indicios, sino que un contenedor con 4 toneladas apareció en Alemania, en Hamburgo, y una aeronave fue detenida en Francia que había hecho escala en Montevideo. O sea que somos parte de toda esa problemática, nos interesa, nos preocupa, pero las armadas no dejan de ser reflejo del interés marítimo de cada una de las naciones. Uruguay maneja eslogans como que la patria se hizo a caballo, que la riqueza del Uruguay está en el campo. Nos encantaría tener una Amazonia o una Pampa Azul, pero el foco de los uruguayos lamentablemente no está en el mar. Países con extensiones territoriales más chicas que la nuestra tienen armadas con mejores capacidades.
Es una lucha permanente tratar de despertar esa conciencia marítima del pueblo uruguayo. Hace poco el presidente de Argentina hablaba de que la gente había llegado al Río de la Plata en buque. No solo llegó la gente, las vacas, los caballos, todo vino en barco, y al día de hoy ese porcentaje de un 80% es trasladable a cualquiera de los países. El comercio sí o sí sale por los puertos. Entonces estamos en un proceso en el cual buscamos en forma permanente concientizar a la actividad política de la importancia de los espacios marítimos. Felicito a Brasil por esa herramienta. Ojalá se pueda buscar algún algoritmo que nos favorezca de la misma manera. Y bueno, estamos en la lucha, somos vecinos, participamos, agradecemos en forma permanente la dedicación y compromiso de las dos, Armada y Marina, pero sobre todo la paciencia que siempre tienen con nuestra Armada. Nada más, muchas gracias. Muy agradecido, almirante, por sus comentarios. Estoy seguro que nos encantaría continuar escuchando los acertados comentarios de nuestros distinguidos panelistas. Sin embargo, en este tipo de eventos el tiempo es nuestro principal enemigo. Y tenemos por delante un siguiente bloque y posteriormente la clausura. Así que es necesario cumplir con nuestro programa. De esta forma concluye este segundo bloque de exposiciones. Estoy seguro que las presentaciones brindadas han contribuido y enriquecido los conocimientos de todos los participantes, constituyéndose este simposio en un espacio de reflexión, reunión de ideas y entendimiento común en temas que se desarrollan con la seguridad y defensa de nuestras naciones. Por lo cual deseo expresar a nombre de la Marina de Guerra del Perú nuestro agradecimiento a los señores expositores, panelistas y todas las personas que nos han acompañado. Muchas gracias.